¿Cuál es la norma a alcanzar por la Iglesia en estos tiempos tan peligrosos y solemnes? ¿Por qué en la Iglesia actual no se ven milagros y poder como las de antaño? Iglesias que estaban dispuestas a darlo todo por el Señor, incluso la vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos dice la Biblia con relación a estos temas? En Apocalipsis capítulo 3 se menciona a la iglesia de Laodicea, denunciando su tibieza y apego por el mundo. Tristemente el testimonio del testigo fiel que es Cristo ha sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tiene en poca estima y en algunos casos se ha menospreciado por completo. Este testimonio debe mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. El centro del mensaje del testigo fiel está constituido por esta alarmante revelación. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los hijos de Dios que participan de la condición de la Odisea son presentados en una posición de seguridad carnal y en una actitud de grave justicia propia. Están tranquilos, se creen en una exaltada condición espiritual, pero su estado es deplorable a la vista de Dios, y ellos no lo saben. Están engañados. Se muestra claramente que el motivo por el cual no se ha realizado una gran obra dentro de la iglesia es por la dureza de los corazones. Al igual que el pueblo en tiempos de Moisés, cuando vagaba en el desierto y caminaba rumbo a la Canaán terrenal, ese pueblo, durante 40 años, por la incredulidad, la murmuración y la rebelión, no pudieron entrar en la tierra prometida. Y los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Un estupor de muerte pesa sobre muchos de los que profesan a Cristo. ¿Qué más nos dice aquel que conoce nuestro corazón? No eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras o frío o caliente. Así que por lo mismo que eres tibio, estoy a punto de escupirte de mi boca. El término tibio se aplica a esta clase de personas que profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y a seguir de cerca los principios de su fe. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos. Falta en su corazón la obra interna de la gracia. 4 son los elementos que componen esa tibieza. Primero, son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. En este tiempo necesitamos vivir diariamente una vida de comunión con Dios, una vida de oración y estudio de su palabra. Es urgente que demos la debida consideración a nuestras necesidades espirituales para suplirlas con el poder divino. El segundo elemento es que no están dispuestos a morir al yo y a seguir de cerca los principios de su fe. Se debe tener claro que una conversión a medias no nos podrá salvar. Conviértanse a mí con todo el corazón, dice el Señor. Un corazón dividido no nos dará la victoria. Cristo pide la posesión completa de nuestra vida. El yo debe morir definitivamente para que Cristo gobierne
en el trono del corazón. Un tercer elemento que compone esa tibieza es que el pueblo de Dios no se empeña cabal y cordialmente en la obra, identificándose con sus intereses. No dedican suficiente tiempo, interés, trabajo y recursos a la causa de Dios, de predicar y anunciar al mundo las virtudes y el gran sacrificio hecho por Cristo. Y por último, falta en sus corazones la obra interna de la gracia. Dios la quiere realizar plenamente en la vida de cada uno de nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias a Dios que Él quiere y puede hacerlo, pero necesita nuestro consentimiento, nuestro interés sincero, nuestra franca cooperación. Pero Dios, en su misericordia, ha dado al mensaje tiempo para hacer su obra. El corazón debe ser purificado de los pecados que han excluido por tanto tiempo a Jesús. El pueblo de Dios no puede permanecer por más tiempo en la tibieza espiritual. Se debe hacer cuanto sea posible para despertar al pueblo. Amonéstenlos, suplíquenles, rueguen para que el espíritu enternecedor de Dios derrita y ablande sus naturalezas glaciares. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa. Este estupor mortal proviene de Satanás. Él domina la mente de los cristianos no consagrados y los induce a sentir celos unos de otros, a criticarse y censurarse. En este tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos del pueblo de Dios con respecto a las señales de los tiempos. Nadie permanezca ya en letargo y en el estupor de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Asegúrense de que están plenamente de parte del Señor. El pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las ponga en duda. Por esto el apóstol Pablo dice: conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hace más de 27 siglos, el inspirado profeta Joel, en base a la visión divina, se refirió al día de Dios. Escribió: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Por eso, pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. En vista de los tremendos acontecimientos que estarían por ocurrir en el día de Jehová, la iglesia debía ser despertada por una voz de alarma, y el pueblo debía ser llamado a lograr una conversión auténtica, profunda y de todo corazón. En otras palabras, debía efectuarse una reforma espiritual en el seno de la iglesia en preparación para los grandiosos sucesos del fin. Y tal como ocurrió en aquellos tiempos, se debe hacer una obra para recuperar la experiencia de la verdadera piedad. Esta es la más urgente de todas nuestras necesidades, y el buscarla debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla.
Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero constituye nuestra tarea, por medio de la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, el cumplir con las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. El pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Es recuperar el primer amor, tener la voluntad y el anhelo de servir a Dios con todas nuestras fuerzas, talentos y recursos. En cambio, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y en las teorías, en los hábitos y en las prácticas. Es sacar de nuestra vida todas aquellas malas prácticas que nos mantienen alejados de Dios y nos roban el tiempo que debemos invertir en la búsqueda de una cercana comunión con Dios. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. La reforma será producida fundamentalmente en el seno de la Iglesia como resultado de la aceptación del mensaje del testigo fiel a la Iglesia de la Odisea. Es este un mensaje de Cristo a su Iglesia que quebranta la falta de juicio y el engaño de la justicia y la suficiencia propias, y produciendo un espíritu de sincero arrepentimiento, confesión y limpieza del pecado, llevando al contrito al pie de la cruz para aceptar la justicia de Cristo. Tienen el celo intenso, la piedad y devoción que los capacitarán para subsistir cuando hayan de hacer frente a la oposición y persecución. El tiempo que se dedica ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Es deber nuestro, mientras vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal.